Como ya vimos al final del episodio de Alejandro Severo, el elegido por las legiones de la frontera para suceder al último emperador de la dinastía severa después de su asesinato fue Cayo Julio Vero Maximino, llamado Maximino el Tracio, quien comandaba una de las legiones que se rebelaron contra el emperador. Aunque las fuentes hablan de que su padre era godo, no hay constancia de la presencia de ese pueblo en las fronteras del imperio, ni, mucho menos, asentados en territorio imperial en la fecha de su nacimiento. Es más probable que se haya malinterpretado la tribu de su padre, que probablemente serían los getas, una tribu tracia, asentados muchos de ellos en las provincias romanas de Tracia y Mesia, así que su apodo hace referencia a su origen étnico más que a su lugar de nacimiento. Lo que sí es seguro es que su madre era de origen alano, y su familia de clase humilde. Sea como sea, Maximino es descrito por fuentes antiguas como el primer emperador de origen bárbaro, quedando patente en el sobrenombre con el que ha pasado a la historia, a pesar de que el edicto de Caracalla le había concedido la ciudadanía romana. Existen dos tracios sobresalientes en la historia de Roma, Espartaco y el emperador Cayo Julio Vero Maximino. Uno es muy conocido y el otro apenas lo es más allá de los historiadores. El primero fue esclavo, gladiador y rebelde. El segundo, militar, general sublevado y emperador. Del primero hay una inmensa producción artística, desde esculturas y pinturas, novelas históricas, películas, series de televisión e incluso se dio su nombre a un equipo de fútbol, el Spartak de Moscú. Del segundo, Maximino, sin embargo, no hay nada más allá de las fuentes antiguas, tanto literarias como epigráficas, que suelen ser manejadas únicamente por los especialistas. La figura de Espartaco se puso de moda, como tantos otros personajes históricos, en la segunda mitad del siglo XIX. El escritor y político italiano Raffaello Giovannoli, compañero de Giuseppe Garibaldi en su marcha hacia Roma en 1867, lo puso de moda como personaje que luchó contra la tiranía y la esclavitud en su novela de 1874, Espartaco. Hay que entender que la novela buscaba transmitir unos valores acordes a los de su creador. Así, su Espartaco es un héroe popular, que parece defender el socialismo de algunos pensadores eminentes de su época y que refrenda los principios jacobinos y anticlericales de Garibaldi, el líder de la unidad italiana. Volviendo al tracio que nos interesa, Maximino, cuando ingresó al ejército con 17 años, lo hizo entre 15 y 20 años antes de que Caracalla regalara la ciudadanía a todos los habitantes del imperio. Sobre su tamaño y fortaleza física hay mucho mito, como se ve en la descripción que del nuevo emperador hace la historia augusta, que no puede tomarse más que por exageraciones, pues la altura de más de 2,5 metros no resulta creíble, al igual que el resto de exageraciones físicas que esa obra le otorga, muy posiblemente para recalcar sus orígenes humildes y bárbaros, describiéndole con un aspecto monstruoso, para poner de manifiesto la ilegitimidad de su reinado, obviando el hecho de que alcanzó el trono imperial escalando desde los rangos más bajos del ejército. Hoy día los historiadores sí creen que Maximino debía ser un hombre con un físico bastante excepcional para los estándares de la época, lo que le permitiría sobresalir en el campo de batalla, consiguiendo promocionar en el ejército por sus méritos marciales. Una vez proclamado emperador, Maximino comenzó por eliminar a los consejeros y partidarios de Alejandro, para evitar dificultades durante su reinado. Además, hubo otros dos candidatos a la púrpura imperial de los que hubo de encargarse también. El primero fue un senador que tenía la intención de aprovechar el cruce del Rin por el emperador para combatir a los bárbaros, destruyendo los puentes y dejarle así incomunicado en Germania. Lamentablemente para los implicados, el plan fue descubierto antes de llevarse a cabo y los conspiradores ejecutados. El segundo candidato fue el gobernador provincial Quartino. En esta ocasión Maximino no tuvo nada que ver. A Quartino lo mató uno de sus partidarios, que llevó la cabeza al emperador como prueba, y la recompensa que obtuvo por su traición fue la ejecución. Con el trono asegurado y el Senado aceptando a Maximino como legítimo emperador, este pudo ya continuar la campaña contra los alamanes, a los que terminó derrotando, aunque sufriendo bastantes bajas en las propias filas romanas. Después de esta victoriosa campaña, tomó el título de Germánico Máximo. Con esto se aseguraba su posición como caudillo militar ante el ejército, que no hay que olvidar que se había rebelado contra Alejandro Severo en gran medida por su incapacidad marcial. En 236 nombró a su hijo Máximo su sucesor, con la esperanza de fundar así una nueva dinastía imperial, y mandó deificar a su difunta esposa Paulina, fallecida en esas fechas. Maximino tiene el dudoso honor de ser el primer emperador que eligió no pisar Roma tras su proclamación por el ejército y posterior confirmación por el Senado. Esto, evidentemente, le granjeó la animadversión de la clase política de la capital, que a pesar de que su papel era meramente testimonial, no se tomaban a bien que los emperadores les ignorasen. Alguno podrá recordar que Macrino tampoco pisó Roma. La diferencia es que Macrino no tuvo posibilidad, pero sí la intención. Maximino, durante su reinado, nunca quiso visitar la capital, o al menos no demostró intención de hacerlo.
Así que una vez solucionado el problema con los alamanes, se dirigió a Panonia, donde los dacios y los sármatas habían vuelto a asaltar la frontera danubiana. Fue justo antes de iniciar esa campaña que Maximino duplicó la paga de los soldados. Esto obviamente vino de la mano del aumento de los impuestos. Como ya se mencionó en anteriores capítulos, la economía del imperio estaba empezando a sufrir por la devaluación monetaria, así que aumentar la carga fiscal redujo su popularidad entre todas las clases sociales del imperio. Es posible que las clases más pudientes, como los senadores, fueran de los más afectados por estas medidas, además de que algunas fuentes históricas, como Herodiano, acusan al emperador de aumentar su fortuna personal tanto del expolio de los senadores como del tesoro imperial. Esto tal vez fuera cierto, o tal vez propaganda para justificar las acciones de los senadores contra Maximino. En cualquier caso, el emperador pasó los años 236 y 237 en la frontera danubiana, batallando contra los dacios y los sármatas. Se sabe que en 237 obtuvo los títulos de dácico y sarmático máximo, por lo que aunque no se tiene constancia de que conquistase territorios para el imperio, sí debió conseguir victorias más o menos importantes. No está claro en qué momento de su reinado los persas atacaron las fronteras orientales, saqueando Nisibis y Carras, pero es probable que las tropas destacadas en esa frontera fueran capaces de lidiar con el ataque persa sin muchas complicaciones. Sea como sea, mientras el emperador se entretenía con los dacios y los sármatas, el Senado de Roma, harto de los desprecios y de la depredación fiscal de Maximino, aprovechó un incidente de África para repudiarle. A principios del año 238, en enero, se desata en el África proconsular una revuelta contra el emperador Maximino. Herodiano responsabiliza de la misma a la severidad con la que el recaudador de impuestos de la región de Cartago estaba actuando contra todas las clases sociales, desde el pueblo llano a los notables del lugar. Según este autor, lo hacía tanto por ambición personal como por complicidad con Maximino. Claramente, Herodiano toma partido por los rebeldes en sus escritos, pues da a entender que Maximino manda a los recaudadores para enriquecerse personalmente y no para mantener al imperio. Y como en casi todas las rebeliones, los poderosos, que tenían muchas formas de mitigar o incluso evadir el pago de los impuestos, arengaron a las masas de los alrededores de Cartago contra el funcionario público y su escolta, a los que asesinaron. Este hecho, que debería ser considerado un crimen contra el Estado y sus perpetradores e instigadores declarados rebeldes, fue acogido con júbilo en la capital cuando les llegó la noticia, donde se supo que los sublevados habían puesto al frente de la rebelión al procónsul de la provincia, Marco Antonio Gordiano Semproniano, de 70 años, a quien habían aclamado emperador. Mientras, en la provincia rebelde, Gordiano no perdió el tiempo y exigió que su hijo también fuera proclamado Augusto, tanto para asistirle como para sucederle. Esto se hizo siguiendo el ritual del Adventus, como si Gordiano se estuviera presentando ya como el legítimo emperador al entrar en Cartago, acompañado de su hijo y de una muchedumbre armada a modo de escolta militar. La aristocracia senatorial celebró la revuelta de Gordiano, apoyándole y proclamando a los gordianos augustos, mientras que, simultáneamente, declaraba a Maximino hostis publicus, o sea, enemigo del pueblo. El Senado envió cartas y delegaciones de representantes del Senado a todos los gobernadores de provincia para que se sumasen a la rebelión, y ordenó evitar el abastecimiento del ejército de Maximino, tratando de mermar sus fuerzas y obligándole a requisar e incluso saquear los almacenes imperiales para poder alimentar a su ejército. Herodiano afirma que la mayoría de los gobernadores provinciales se puso del lado de los conspiradores y que ejecutaron a muchos funcionarios partidarios de Maximino. Para entender esta rebelión hay que tener en cuenta que las expediciones en Germania habían sido costosas en recursos, por lo que Maximino impulsó una política muy impopular de cobro de impuestos desde prácticamente los inicios de su reinado. Cualquiera que fuera encontrado culpable de evadir el pago recibía una sanción ejemplar, siendo la confiscación de propiedades uno de los más habituales entre la aristocracia y los grandes comerciantes, con lo que el emperador consiguió mantener los ingresos y pudo financiar la maquinaria imperial, y, sobre todo, al ejército. Pero no solo requisó las propiedades de muchos aristócratas o caballeros, también recortó los subsidios a los cereales, que eran un gasto muy importante para el tesoro imperial. Esta medida afectó especialmente a los pobres, que eran los que más se beneficiaban del trigo subvencionado. Pero en contra de la visión histórica que estas medidas han dado de Maximino, desde un punto de vista objetivo, eran decisiones bastante necesarias para mantener al imperio, sobre todo las relativas a las grandes fortunas, que, como siempre, tenían una facilidad absurda e inmoral para evitar el pago de los impuestos que el Estado les imponía, a pesar de que, en gran parte, su fortuna provenía del mismo imperio que se negaban a mantener. Lamentablemente para Gordiano y su hijo, el gobernador de la vecina provincia de Numidia era amigo de Maximino, y para complicarlo más, tenía la única legión acantonada en lo que hoy conocemos como el Magreb,
Y para rematarlo todo, Capeliano, que así se llamaba el gobernador de Numidia, tenía algún tipo de resentimiento personal contra Gordiano, así que marchó rápidamente para sofocar la rebelión, venciendo sin problema a las milicias armadas que formaban el ejército de los gordianos, matando al hijo en el campo de batalla. Gordiano padre, al saber esto, se suicidó ahorcándose con su propio cinturón. Su reinado duró 22 días. El estupor en el Senado de Roma al saber esto fue absoluto, pero lejos de aceptar el resultado, que no podían, pues ahora Maximino sí tenía motivos para visitar la ciudad y pasar a cuchillo a cuanto senador se hubiera significado en su contra, decidieron doblar la apuesta. Esta vez los escogidos fueron dos de los suyos, los senadores Marco Clodio Pupieno Máximo y Decio Celio Calvino Balbino, asistidos por 20 senadores. Sorprendentemente, el pueblo de Roma, al que supuestamente estaban representando en la defensa de sus derechos, se opuso furibundamente a estos nombramientos. En parte debido a que el Senado evitó informar de la muerte de los gordianos al populacho, así que la plebe no entendía el motivo del nombramiento de los nuevos augustos. Pero además de eso, Pupieno había sido prefecto de Roma sobre el 230, y según parece, había dejado un recuerdo de su magistratura poco edificante para los habitantes de la capital. Por su parte, Balbino había tenido una carrera política completamente anodina. La rebelión de los ciudadanos de Roma solo se calmó cuando ambos coemperadores, por consejo del Senado, asociaron al cargo al joven Gordiano, hijo de Antonia Gordiana y por tanto nieto de Gordiano I, y que, como empieza a ser costumbre, cambió su nombre al de sus augustos predecesores para acentuar su parentesco y aumentar su legitimidad. Y así, con un movimiento político sin valor real más allá del propagandístico, el Senado de Roma contentó a la plebe de la capital, que fiaba el buen gobierno a un niño del que sabía tanto como de la reina de Saba. Y eso, viniendo de los últimos severos, ya son ganas de tener fe. Pero misterios de la vida, los romanos se apaciguaron y todo volvió a una calma tensa a la espera de los movimientos del emperador retado. Con estos nombramientos se ejemplifica claramente todo lo que estaba fallando en las élites del imperio y en el imperio en sí mismo. Pues tanto las élites gobernantes como los ciudadanos, en vez de buscar a los mejores para enfrentarse a un experimentado y victorioso caudillo al mando de legiones curtidas de la frontera del imperio, escogían a dos de sus integrantes menos capaces y a un niño como complemento, pero que ni siquiera estaba en la ciudad. Tal parece que el Senado buscaba poder controlar a los nuevos emperadores, más que encontrar a un buen caudillo que pudiera enfrentarse con posibilidades reales a Maximino, quien, mientras todo esto ocurría, por fin se había movilizado y marchaba hacia la capital, pero lo hacía con un ejército falto de alimentos, pues la orden de cortar sus suministros les había dejado con pocas provisiones, y su marcha se veía ralentizada al tener que requisar y saquear haciendas y ciudades en su camino a Italia, donde al llegar a Aquilea, la ciudad decidió resistir a toda costa, esperando los refuerzos que los coemperadores recién nombrados seguro que iban a enviar. Según parece, Pupieno y Balbino arrastraban algún tipo de animadversión personal, por lo que eran incapaces de trabajar juntos, ni siquiera por tener que enfrentarse a Maximino. Así que Pupieno se trasladó a Rávena, donde se puso a reclutar legiones y de paso se mantenía lejos de la capital y sus rencorosos habitantes, mientras Balbino se quedaba en Roma, ocupándose de la administración y de conseguir el dinero para pagar a los nuevos soldados, pero sin excesiva prisa, que cuanto más se desgastasen las tropas del emperador, mejor. Por suerte para los coemperadores, Aquilea resultó ser un hueso demasiado duro de roer para Maximino. Sus defensores estaban bien alimentados y tenían la moral alta, y a pesar de no ser soldados profesionales, defendían su ciudad con valor y mantenían a raya a los legionarios, que hambrientos no eran capaces de tomar la ciudad al asalto. Esto hizo enojar a Maximino, por lo que es probable que aplicase algún tipo de medida disciplinaria. Sea como sea, un grupo de soldados se rebeló, cansado de los continuos asaltos y de las condiciones en los campamentos, además de haber oído los rumores sobre las levas que estaba realizando Pupieno, y decidieron asesinar a Maximino, a su hijo y sucesor y a gran parte de su estado mayor. Al conocer la noticia, Pupieno se desplazó rápidamente a Aquilea con las tropas que había conseguido reunir, para, acto seguido, despachar a las legiones a sus cuarteles, con alimentos y un generoso donativo, que eso no podía faltar, aunque el inicio de la rebelión fuera, precisamente, que el emperador Maximino había aumentado la presión fiscal para obtener dinero para pagar, sobre todo, a las legiones. Pupieno también aprovechó que entre las legiones fronterizas había tropas germanas para reclutarlas para su guardia personal. Una vez resuelto el problema de Maximino, Pupieno regresó a Roma, donde hizo una entrada triunfal, rodeado de sus fieros germanos, aclamado por el mismo pueblo que un mes antes prácticamente le había intentado asesinar al ser nombrado emperador. Esto debió hincharle el pecho más que un palomo en época de celo,
Y claro, Balbino, que había pasado de ser un don nadie en el Senado a ser emperador, veía que ahora era eclipsado por su colega, inmerecidamente en su opinión, pues lo único que había hecho, como el propio Balbino por otra parte, era dilatar y posponer todo lo posible el enfrentamiento con Maximino, que finalmente se solucionó por sí solo. Así, ambos emperadores, que al inicio de su reinado apenas se soportaban, tras la entrada triunfal de Pupieno en Roma, estaban en abierto enfrentamiento, con constantes discusiones y con el imperio paralizado. Pero no contaban con que había un poder en Roma que había sido desplazado y ninguneado en todo este episodio. A los 99 días, y mientras ambos emperadores estaban discutiendo, la guardia pretoriana entró en el palacio y mató a Balbino, Pupieno y cuanto osó defenderles, incluyendo a los germanos, a los que les tenían una especial inquina, pues el papel de la guardia pretoriana, aunque no lo parezca, era el de proteger a los emperadores, y era un insulto que los hubieran reemplazado por bárbaros.